Está comenzando Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Biblia. Toma allí tu Biblia en mano porque una vez más vamos a abrir y encontrar una revelación de esperanza para nuestra vida. Pero sobre todo, nuestra intención es descubrir en el libro de Apocalipsis a Jesús en cada capítulo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estoy aquí junto a mis amigos con quienes compartimos esta temporada. Nos da mucha alegría que podamos conocernos, que podamos conversar ahí en los pasadizos, que podamos responder algunas preguntas, pero sobre todo que estemos unidos aquí para estudiar la Biblia, ¿verdad? De diferentes países hemos dedicado este tiempo para algo que realmente va a ser recompensado y es de beneficio y bendición para nosotros. Es el hecho de poder abrir la Biblia para poder fortalecer nuestra relación con Dios y para comprender la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, basado en su palabra. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, los 144,000 sellados y la gran multitud. ¿Saben ustedes que existen diversas posiciones para algunos temas del libro de Apocalipsis? Esta, por ejemplo, tiene diversas posiciones, como las 7 trompetas, que vamos a ver después, la ramera que está en el desierto, como lo veremos también en los próximos capítulos. Hay diversas interpretaciones. Algunos piensan que los 144,000 sellados que habla Apocalipsis es un grupo de personas a quien Dios elige, Dios escoge, y es un número literal. Y escuché por allá a muchos decir, yo ya no me arrepiento porque yo ya sobro, ¿verdad? Los 144,000 ya están completados, ya están completos ellos. Hay otro grupo de personas que dice que son judíos arrepentidos, que en el tiempo del fin ellos proclamarán el evangelio. Otro grupo de personas dice que este es un número simbólico y representa al pueblo de Dios a través de toda la historia. Y allí tenemos interpretaciones, simbólico, literal, más sobre todo eso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ese será nuestro tema de hoy. Bienvenidos una vez más a este capítulo. Bienvenido tú que estás allí en casa. Listo, toma lápiz y papel. Vamos a abrir la Biblia y vamos juntos a permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Antes de poder abrir la palabra de Dios, aquí tenemos el hábito y la costumbre de pedir la dirección divina. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de abrir tu palabra y de encontrar en ella salvación para nuestra vida. Gracias porque es tu palabra la luz, la única luz que puede brillar en medio de la oscuridad. Gracias porque es ella que nos muestra el camino verdadero, que es Cristo Jesús. Y a través de ella podemos iluminar nuestra vida y podremos también ser herederos de aquella patria celestial, porque nos muestra en plenitud tu gracia y la fe que debemos tener en ti. Gracias por tu amor. Ahora, una vez más, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Suplicamos que aquella linda promesa que cuando pedimos que tu Santo Espíritu esté, tú dijiste que estará todos los días hasta el fin del mundo. Hoy puede estar aquí para poder mostrarnos la verdad que nosotros necesitamos comprender. Que tu presencia esté aquí y también con las personas que están viendo este programa allí desde casa. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de los 144,000 sellados y la gran multitud. Un tema realmente interesante, como ya les estuve mencionando, diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, mas hoy vamos a hablar basado en la Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué representa este grupo especial? ¿Y por qué dice 144,000? Entonces allí nos presentamos ante la primera pregunta. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Abrimos la Biblia para ver de qué grupo está hablando. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Dice allí, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Yo les estoy dando solamente el número, sin embargo hay un contexto, que son los primeros versículos, las cuales ahora recién vamos a leer. La pregunta es, ¿quiénes son esos 144,000 sellados? ¿Y por qué 144,000? ¿Verdad? ¿Por qué ese número? Para resolver eso, vamos a ver el contexto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Felipe, ¿puedes leer el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor? 7, 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante, los 3 versículos que leyó aquí Felipe, habla hace una referencia del número 4
en diversas ocasiones. Primero encontramos 4 ángulos de la tierra. Luego encontramos 4 vientos, ¿verdad? Y luego encontramos a alguien que clama a gran voz a 4 ángeles. Entonces encontramos 4 ángulos, 4 vientos y 4 ángeles. En ese contexto, este ángel que le dice, no suelten los 4 vientos porque hay algo que necesitamos hacer. Recuerdan ustedes que hasta aquí estamos viendo en manera progresiva los acontecimientos que ocurrieron, que ocurren y aquellos que ocurrirán en el tiempo del fin. Y aquí habla de 144,000 sellados. Solo que estos son sellados en un momento especial, cuando los 4 ángeles están a punto de poder soltar los 4 vientos. Ángel no solamente se refiere a un ser divino en la Biblia, también pueden ser mensajeros. Pero en este contexto son 4 ángeles, 4 seres divinos. Cuando se habla de los 4 ángulos de la tierra, está hablando de la totalidad de la tierra. Aquí estaríamos hablando prácticamente de los 4 puntos cardinales, ¿verdad? De la totalidad de la tierra, los 4 ángulos de la tierra, que le dice, ellos están deteniendo los 4 vientos. Entonces, nosotros tenemos que comprender qué cosa es vientos en profecía. Si 4 ángulos significa la totalidad, 4 vientos, ¿qué significa en profecía? Entonces vamos al libro de Jeremías capítulo 14 o capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. Allí dice, en aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto sopla un viento abrasador en dirección a la capital de mi pueblo. Y allí dice, no es un viento que sirve para aventar ni para limpiar trigo, es decir, no está hablando de un viento literal, sino este viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Y miren la relación que hace entre vientos y ahora lo que viene. Miran avanzar como las nubes, sus carros de guerra parecen un huracán, sus caballos son más veloces que las águilas, y dice, ay de nosotros, estamos perdidos. ¿A qué se refiere entonces con 4 vientos? Está hablando de conflictos, ¿verdad? Allí está viendo carros que parecen un huracán, caballos veloces como las águilas, y aquí está hablando de conflictos sociales, conflictos militares. Entonces aquí dice, los 4 ángeles están deteniendo que esos conflictos puedan acabar con toda la humanidad, pero están deteniendo hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados. Entonces allí viene el primer versículo que nosotros leímos. Y oí el número de los sellados, que era 144,000, aquellos que tenían el sello de Dios. ¿Quiénes son estos 144,000? Bueno, la primera característica es simple, ¿verdad? Tienen el sello de Dios. Esa es la primera característica. Los 144,000 tienen el sello de Dios, porque dice que fueron sellados y el número de los sellados fueron 144,000. En sí este grupo tiene 3 características. Vamos a ir analizando una a una. La primera es que ellos tienen el sello de Dios. Entonces ahí tenemos que descubrir cuál es el sello de Dios. Primero, un sello en el Antiguo Testamento es usado como un símbolo de protección, ¿correcto? Un sello protege, cuida. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, allí Dios, en el último día o la última noche, que iban a pasar como esclavos, que después iban a ser libres por el brazo poderoso de Dios, les da una orden. ¿Recuerdan ustedes? La orden era de que ellos puedan sacrificar un cordero. Nosotros sabemos que ese cordero representaba a Cristo desde el primer cordero que murió allá en el Edén. Con la sangre de ese cordero pudiesen pintar ¿qué cosa? La puerta, ¿verdad? El poste allí, el umbral de su puerta. Y el ángel esa noche pasaría y si veía la sangre en la puerta, no tocaría los primogénitos de esa casa. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Ahora, es impresionante que es allí donde se establece la Pascua, ¿verdad? Pascua viene del término hebreo Peshá. Peshá significa pasar por alto. ¿Qué cosa hacía que el ángel pueda pasar por alto las casas? La sangre. Ahora, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
el ser humano ha sido libre por Dios y salvo por Dios solamente por la gracia de Dios. Presten atención. Cuando Efesios capítulo 2 habla de que el ser humano es salvo por fe y gracia, nunca el pueblo de Dios ha sido salvo de una manera en un lado y de otra manera en otro lado. En toda la historia el ser humano ha sido salvo por gracia y por fe. Ahora les explico cómo funciona aquí la fe y la gracia. La gracia es que la sangre les protegía. ¿Qué cosa tenían que hacer ellos para librarse de la muerte? Colocar la sangre. El hecho de matar un cordero, ¿qué cosa era? Fe. Porque yo puedo decir, ¿por qué la sangre de un cordero? Yo puedo colocar la sangre de una gallina, ¿verdad? Puedo colocar la sangre de cualquier otra cosa. ¿Por qué de un cordero? Solo que las órdenes de Dios son claras, ¿verdad? Son claras. Un cordero, la sangre de un cordero. Ahora, fíjense aquí. Fe me lleva a obedecer las instrucciones que Dios tiene para mí. Es decir, pregunto aquí, ¿qué me salva? ¿La obediencia o la gracia? La gracia. Pero para ser salvo por la gracia, yo necesito de fe. Ustedes recuerdan a quién se les llama el padre de la fe. Abraham, ¿verdad? Amigo de Dios, me encantan esos dos títulos, ¿verdad? Amigo de Dios y padre de la fe. Padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham para ser padre de la fe? Aparte de que caminó con Dios, aparte de que experimentó la gracia de Dios. Cuando vemos Hebreos capítulo 11, allí en la galería de los hombres de fe, todos aquellos hombres aparecen allí no por sus grandes méritos o hazañas, sino porque Dios actuó en ellos. Es su gracia. Solo que la obediencia les tornó, ¿qué cosa? En hombres de fe. Dame tu hijo, te doy mi hijo. Haz esto. Caín, ¿por qué se le contó por fe? Porque presentó lo que tenía que presentar como ofrenda. Abel. ¿Y por qué Caín no? Porque Abel presentó algo que no se le había pedido. Él quiso dar lo mejor de sí. Dios no pidió eso. Es decir, cuando hablo de fe, no se trata de que yo dé lo que yo quiero, sino lo que Dios me pide. ¿Se comprende ese asunto? Ahora, fíjense, el sello de Dios para los israelitas era esa sangre, la sangre del cordero. Es decir, ese sello les protegía. Eso era símbolo de protección para ellos. Ahora, Ezequiel capítulo 9 encontramos, hay otros ejemplos también cuando habla de sello en la Biblia. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 a 6. Dice, y dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Dice así, pasa por la ciudad en pos de él y mata. No perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia, pero a todo aquel en el cual hubiere señal, no os acerquéis. El sello está entonces ahora ligado a una señal. ¿Cuál era la señal para el pueblo de Israel? La sangre allí en la pared. ¿Cuál era la señal? Aquí no dice, ¿verdad? ¿Cuál fue la señal literal? Pero dice, mata a todo aquel que no tenga esa señal o ese sello. Correcto. ¿Por qué eran salvos ellos? Por la gracia de Dios. Pero ellos, ¿qué cosa tenían que tener? La señal o sello. Muy bien. Ahora entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Interesante, porque los 144,000, ¿qué cosa tienen? El sello de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias hablando de un sello específico y especial que todos los hijos de Dios tienen. ¿Cuál es ese sello? Solamente tomando un texto, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué día? Para el día de la redención. Presten atención ahora. Eso significa que cuando una persona acepta a Cristo, recibe la garantía. Pero esa garantía demanda de que yo todos los días debo buscar a Dios, ¿verdad? No es que yo recibo el Espíritu Santo en un momento y ya, ahí se acabó y soy salvo para siempre. Nosotros ya vimos en los programas anteriores que el hecho de que tengas un encuentro con Dios no te garantiza de que en el final tú estés al lado de Dios para siempre, porque tú puedes perderte en el camino. Bueno, el sello de Dios es la garantía de todo hijo de Dios. Cuando uno acepta a Dios, uno se arrepiente no porque el ser humano produce arrepentimiento, sino porque el Espíritu Santo nos convence del pecado. Jesús mencionó de que el Espíritu Santo, una de las tareas que haría era convencer de pecado. No es que yo busqué a Dios,
es que Dios me buscó y el Espíritu Santo me trajo a Dios. Y soy sellado por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí? Hay algunos que dicen, pues la evidencia es hablar lenguas, ¿verdad? La evidencia es alguna demostración, algún fenómeno, alguna cosa. Si voy a Efesios capítulo 5, el capítulo 5, voy a encontrar que las evidencias del Espíritu Santo es que en mi corazón haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Porque la evidencia del Espíritu Santo en mi vida me coloca en esta palabra, en armonía con Dios. ¿Correcto? Yo no puedo decir, tengo al Espíritu Santo cuando mi vida no está en armonía con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo mi vida está en armonía con Dios? Cuando yo soy obediente. ¿Obediente a qué? A su palabra. ¿Dónde yo descubro el plan que Dios tiene para mi vida? En la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo vive en mí cuando yo vivo la palabra de Dios. Cuando yo escucho. Cuando yo obedezco. Voy a hacer un paréntesis aquí porque hay muchos que malinterpretan ese asunto. La obediencia no es la causa de la salvación. La obediencia es el resultado. Hay una enorme diferencia entre causa y resultado. La causa de la salvación es la gracia. ¿Por qué nos salvamos? Por gracia. Es la causa. El resultado de que yo tengo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, hace que mi vida se coloque en armonía con su voluntad. Ahora fíjense. En el tiempo del fin habrá dos asuntos que hará que el pueblo cristiano esté dividido. Y a eso lo tomamos como una señal distintiva. Vamos a abrir la Biblia. Isaías capítulo 8, versículo 16. ¿Alguien tiene allí el texto? ¿Puede leer? Yo aquí voy a buscar también el texto. Isaías, tú que estás allí en casa, puedes allí abrir tu Biblia y puedes leer también el texto. ¿Tienen allí? Gracias, Pablo. ¿Qué cosa dice? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Muchas gracias, Pablo. Entonces allí dice, ata el testimonio y sella mi ley entre mis discípulos. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me coloca ¿en qué? En armonía con la palabra de Dios. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de la instrucción completa de Dios. ¿Correcto? Instrucción completa. Ahora, fíjense una cosa. Desde tiempos muy antiguos, un sello siempre ha tenido tres características fundamentales. Nombre, cargo, función y jurisdicción. Tú quieres colocar un sello, está tu nombre, ¿no? Tu cargo, quién eres y cuál es tu jurisdicción. Isaías dice, ate el testimonio y sella, coloca como un sello mi ley entre mis discípulos. ¿Correcto? Entonces, si el Espíritu Santo me sella, quiere decir que me pone en armonía con Dios, con su palabra y su ley. ¿Correcto? Porque su ley está dentro de su palabra. Muy bien. Entonces, vamos a buscar dentro de la ley, algunos piensan que la ley fue abolida, si hay alguien que tenga esta característica. Yo tengo aquí una Biblia que es muy conocida por muchos, que es una Biblia versión latinoamericana. Me encanta porque esta Biblia tiene un lenguaje muy claro. Me encanta esta versión. Vamos a Éxodo capítulo 20. ¿Les parece? Porque la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios, está en Éxodo capítulo 20. Tú que estás allí en casa, puedes tomar también tu Biblia, no importa la versión que puedas tener. Yo elegí esta versión. Ahora, esta versión, te repito, es tan clara, por eso me encanta. Miren. Versículo 1. Dios dijo estas cosas, estas palabras, dice. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. ¿Correcto? ¿Qué dice el versículo 3? No tendrás otros dioses fuera de mí. Yo estoy leyendo esta versión, puede ser que varíe aquí algunas palabras con las que usted está leyendo. Pero me encanta esta versión porque es bien clara. Número 2. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas de la tierra. No te postres a esos dioses ni les sirvas, porque yo soy tu Dios. Vamos al versículo 6 o versículo 7. No tomes en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque no dejarás sin castigo aquel que tomare su nombre en vano. Versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz tus faenas.
El séptimo día es descanso consagrado a Jehová tu Dios. No trabajes ni tú, ni tu hijo, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus animales, ni forasteros. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día descansó. Por eso Jehová bendijo el día sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no mates, no robes, etc. Presten atención acá. Yo tengo esta Biblia. Pero también tengo aquí en mi mano un libro que ustedes conocen perfectamente. Y es el libro Catecismo. ¿Correcto? Cuando esto yo voy a mostrar en otro programa, más si usted tiene un catecismo allí en casa, yo quiero que revise el capítulo donde dice los 10 mandamientos. Yo lo voy a revisar aquí en el próximo programa, ahora no. Pero allí usted se va a dar cuenta que el catecismo muestra 2 tablas diferentes. La primera como está en Éxodo y la otra como la iglesia cree que es. ¿Sabe qué cosa es lo que me sorprende? Es un asunto. Y yo quiero esto hablarlo con todo mi corazón y con tanta sinceridad, tanta tristeza al mismo tiempo. La gente no está en contra de la ley de Dios. Eso es mentira cuando alguien dice yo no creo en la ley de Dios, que la ley de Dios fue destruida. Eso no es verdad. Porque si la ley de Dios fuese destruida, entonces matar, robar, adulterar es permitido, porque eso es la ley de Dios. Presten atención aquí. El problema nunca ha sido la ley. ¿Saben qué ha sido el problema? 2 mandamientos que tienen que ver con adoración. Si ustedes revisan cómo la ley de Dios fue cambiada y cómo es enseñada, 2 mandamientos son quitados de Éxodo capítulo 20. ¿Saben cuáles son? El segundo y el cuarto. ¿De qué habla el segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Y de qué habla el cuarto mandamiento? Guarda el día sábado. Presten atención aquí. Los 2 mandamientos hablan de adoración. No te hagas imágenes, no adores a otro Dios. Guarda el sábado porque Dios levantó en la creación el sábado como un monumento para ser observado. ¿Correcto? Los 2 tienen que ver, entonces, el ataque no es a la ley. No, la ley no existe, la ley fue clavada. Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Claro, la finalidad de la ley era Cristo. A Colosenses 2:16 dice que ya no sirven ni más sábados, ni más luna nueva, ni nada. Eso todo fue abolido. Veamos el contexto en el cual escribió Pablo. ¿Y a quién estaba escribiendo Pablo? El asunto no era la ley. El asunto era el sábado. Entonces, de toda la ley, hay un mandamiento que no solo es discutido, sino es olvidado. Si ustedes leen Éxodo capítulo 20, el único mandamiento con el cual comienza acuérdate es el cuarto. No existe otro que diga acuérdate. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la humanidad con el tiempo iba a olvidar, iba a reemplazar este mandamiento, colocando otro monumento encima de aquel que Él ya levantó en la creación. ¿Dónde fue levantado? Allí en el jardín del Edén. El monumento de la creación. Jesús cuando vino a la tierra, murió y descansó el sábado, levantó el monumento de la redención. Creación y redención. Ahora el ser humano quiere colocar encima otro monumento para recordar, ¿qué cosa recordar? La resurrección de Jesús. Ahora yo les hago una pregunta. Dios, no voy a hablar en términos como a nosotros nos gustaría pensar. Dios se deleita en que una persona le recuerde desobedeciéndole. Su palabra es tan clara. Yo leí la Biblia, les comenté a algunos de ustedes varias veces desde niño. Yo encontré 104 versículos hablando del único monumento que tiene Dios. Único. Ahora, si nosotros revisamos el sábado tiene 3 características. Primero, nombre, yo soy tu Dios. Cargo, creador. Jurisdicción del cielo y la tierra. Ahora, termino con este texto, la primera parte. Ezequiel 20:20 dice, santifiquen mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Que hay una señal específica dentro de la ley de Dios y es el mandamiento olvidado y es el día sábado. Hay algunas personas que interpretan de la siguiente manera. Dice, ustedes predican el sábado porque creen que el sábado salva. Solo somos salvos por gracia. Lo voy a repetir una vez más, porque alguien todavía queda con confusión por allí. La salvación es por gracia. La obediencia
no es la causa, es el resultado. Cuando Dios coloca su espíritu en mí, me lleva a vivir en armonía con su palabra. Me lleva a ser obediente a su palabra. Luego nosotros vamos a ver cómo es que llega el otro día a la historia del cristianismo. Y allí Pablo tiene una pregunta interesante que luego vamos a responder. Ahora fíjense, aquí Dios dice a su pueblo y dice, santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. No está colocando ya ahora toda la ley, sino un día. Ahora, vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? El libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 es un texto muy conocido cuando dice, no piense, Jesús está diciendo, que yo vine para anular la ley. Cuando habla de la ley está hablando de todo el testimonio del Antiguo Testamento, de la Torá específicamente, o los profetas. No he venido para anularlos, sino para cumplirlos. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Vamos a Santiago capítulo 2. ¿Les parece? Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 10. A mí me encanta el libro de Santiago. Es un libro muy claro para poder comprender de una manera tan simple. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Está bien? Santiago 2:10 dice así. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, pero aquí uno puede decir, bueno, aquí está hablando de la ley en general, está hablando de toda la instrucción. Lea el versículo 11. Porque el que dijo no cometas adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora yo les hago la pregunta, ¿a qué ley está haciendo referencia Santiago? A la ley de Dios. Está tomando literalmente esa ley. Ahora dice, si tú no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresión de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Qué cosa dice? De la libertad. ¿Quién te dijo que la ley es esclavitud? La ley es un cerco protector. Protege tu familia y protege tu relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos demuestran tu amor a Dios. Por eso Jesús dijo, la ley se divide en 2. Amor a Dios y amor al prójimo. Porque los 4 habla de mi relación con Dios, mi amor a Dios. Y los otros 6, protege mi familia. No cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Protege las relaciones. Entonces, somos salvos por gracia, pero juzgados por la ley. Qué interesante lo que está diciendo aquí la Biblia. Ahora, si nosotros vamos a Romanos 3:31, allí Pablo es claro. Vamos a leer, ¿les parece? Romanos capítulo 3, versículo 31. Pablo habla mucho acerca de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31, él dice así, miren, luego pues, por la fe invalidamos la ley, y él dice, de ninguna manera, ni siquiera se hable, más bien estamos confirmando. ¿Pablo está hablando de una salvación por ley? No, de ninguna manera. ¿De qué está hablando? De fe. Porque el ser humano es salvo por fe y gracia. Entonces, es interesante que en el tiempo del fin, aquellos que tienen el sello de Dios, por medio del Espíritu Santo, tendrán un sello invisible. Esto se llama un sello escatológico. ¿Por qué? Presten atención. Porque hay un solo punto que divide en este mundo a los cristianos. Y es el día de adoración. Hay otros temas que dividen, vamos a ver en los próximos capítulos cuando hablemos de la inmortalidad del alma y de otros asuntos. Pero el día de adoración es el punto central. Existe solo 2 días, ¿verdad? Sábado y domingo. Ahora, si un sello era la señal de libramiento o protección, significa que Dios colocará un sello en aquellos que guardan sus mandamientos, reverencian su ley y rehúsan aceptar la señal de la bestia y su imagen. Este tema va a estar interesante, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Porque en contraposición al sello, ¿qué cosa está? La marca. Primero revisemos el sello, luego vamos a ver la marca en los próximos capítulos. Miren, yo tengo ese libro, es muy interesante, lo tengo aquí. Este libro es escrito por el doctor Samuel Bacchiocchi. Si ustedes leen aquí en la parte final, dice que esto es una tesis doctoral, ¿correcto? Samuel Bacchiocchi hizo su doctorado en la Universidad Pontífice Gregoriana. En la Pontífice Universidad Gregoriana.
Esta tesis fue presentada en el año de 1975, publicado como libro en el año de 1977. Aquí en este libro, bueno, él lo convirtió en libro su tesis, es una tesis doctoral, ¿correcto? Él lo hizo en Roma. En esa tesis lleva el imprimatur del Vaticano. Quiere decir que esta tesis fue aprobada por el Vaticano, ¿correcto? Para que le puedan dar el grado de doctor, tuvo que ser aprobada. ¿De qué hizo su tesis Samuel Bacchiocchi? Esta es una de las evidencias más cercanas que tenemos, aunque ya tiene algunos años. Toda esta tesis se basó en la historia, él hizo una investigación en cómo el domingo ingresó a ser día de adoración dentro de la iglesia cristiana, pero no dada por Dios. Entonces aquí presenta todos los documentos desde la iglesia primitiva, haciendo un recorrido a través de toda la historia de la iglesia. ¿Y saben qué dijo el Vaticano? Es verdad. Nosotros aceptamos. El día domingo, no dice la Biblia, pero nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Entonces yo tengo aquí otro libro interesante llamado Dies Domini. Es un libro que ustedes pueden ver en cualquier librería. Lo escribió Juan Pablo II, estableciendo las bases de por qué se guarda el día domingo. Y saben, es interesante que lo que él coloca aquí presenta un solo sustento. ¿Cuál es? Guardamos el domingo porque ese día resucitó Jesús. ¿Correcto? ¿Es bíblico? No es bíblico, pero resucitó. Dios lo puso en su palabra, no está en su palabra, pero lo guardamos. Bueno, no voy a hablar de esa historia porque eso lo vamos a hablar un poco después. Ahora, fíjense una cosa. Si aquí en esta tesis doctoral que fue aprobada, donde el domingo ingresó al pueblo o a la iglesia cristiana, no como una orden divina, sino como una tradición humana, y aquí él dice que la única razón por la que se guarda el domingo es la resurrección de Cristo, yo tengo dos respuestas. Vamos a la Biblia, ¿les parece? ¿Es bonito que nosotros podamos tener un monumento de la resurrección o no? Claro, porque celebra la victoria del cristiano. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, así andemos en vida nueva. Si hay un símbolo que habla acerca de la resurrección de Cristo y que celebramos los cristianos, ¿cuál es? El bautismo. ¿Qué ceremonia nos recuerda la muerte de Cristo? La cena del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús estaba reunido con sus discípulos y les dijo así? Cada vez que ustedes coman y beban de este fruto de vino o coman de este pan, van a anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Entonces, Dios ya colocó un monumento. Si el ser humano quiere colocar un monumento encima, está yendo contra la autoridad de Dios. ¿Recuerdan que un grupo de tradiciones fueron infiltradas dentro de la iglesia? Y dentro de ellas se infiltró esta. Ahora, fíjense una cosa interesante. En el tiempo final, el pueblo entonces que adora a Dios está dividido en dos grupos. Alguien que quiere ser leal no a una iglesia, ojo con lo que voy a hablar, porque una placa no salva, queridos. Una iglesia no salva. Somos salvos por fe y gracia. Sino que si nosotros queremos ser leales a la palabra de Dios, tenemos que seguir lo que Dios tiene en su palabra. Esto se convierte en una señal o en un sello distintivo. Ya les mostré aquí lo que dice el Papa Juan Pablo II en el libro Dies Domini, ¿verdad? Diciendo que el único sustento es la resurrección de Cristo. Sin embargo, Dios ya colocó un monumento para su creación, para su muerte y para su resurrección. Nosotros no tenemos que colocar nada encima de ello. Muy pronto, desde ahora está dividido, pero muy pronto el cristianismo será solamente dos grupos. Ustedes saben que hoy estamos a grandes pasos de un ecumenismo religioso. ¿Qué cosa es ecumenismo? La unión de las iglesias. Tenemos tantas cosas en común, solo nos cambia el nombre y la placa. Entonces, muy pronto, esto solamente se dividirá en dos grupos, 2 días de adoración. Ojo, el sábado no salva, quien salva es Cristo.
Pero el sábado se constituye ahora en un sello visible, en una señal de obediencia de aquellos que tienen el Espíritu Santo y de aquellos que viven en armonía con la voluntad de Dios, no con lo que alguien pueda suponer. Entonces, los 144,000 son personas selladas con el sello de Dios. Y número 2, miren, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, dice así, 7, 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos me habló diciendo, estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De qué momento está hablando? Cuando se cierra el tiempo de gracia en el cielo, las 7 plagas caerán sobre la tierra, un tema que veremos a futuro. Y habrá tribulación no solamente para los malvados, sino también para el pueblo de Dios. Un tiempo de angustia, como lo menciona Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando Cristo termine su obra de intercesión, dice, el gran príncipe que está por la parte de los hijos de tu pueblo será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo, tu pueblo será librado. Aquellos que están escritos su nombre en el libro de la vida. Ahora, esa gran tribulación significa que los casos están decididos. Apocalipsis 22:12 dice, el justo sigue siendo justo, el santo sigue siendo santo. Es decir, se acabó la oportunidad para todos. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7, habla acerca de la angustia de Jacob. Una angustia mental. Jacob cuando supo que Esaú estaba viniendo, él tenía miedo perder su vida. Número 2, el temor que él tenía era por si su hermano le habría perdonado o no. La angustia que pasarán los hijos de Dios se refiere a esa angustia mental. Pérdidas materiales, ellos están escondidos porque nuevamente vendrá opresión, así como hubo en el pasado por el tiempo final, por ser fieles a Dios. Y la angustia mental por saber si todos sus pecados también han sido perdonados. Ahora, lo que más me encanta es el versículo 14. Miren lo que dice. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿En dónde dice? En la sangre del Cordero. Entonces, la salvación es por gracia divina. Lavar la sangre o lavar los vestidos en la sangre del Cordero significa aceptar la justicia de Cristo en lugar de mis méritos. Lavar la sangre significa, versículo 1, 1 Juan 1:7 dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aceptar aquella gracia divina. Ahora termino con esto y de ahí voy a dar pase. 144,000 entonces, ¿quiénes son? Tienen 3 características. Número 1, tienen el sello de Dios. Número 2, pasan por la gran tribulación. Y número 3, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son salvos no por mérito, sino por la gracia de Dios. Ahora, 144,000 tiene un significado simbólico. No es que hay 144,000 que van a estar en el cielo. ¿De dónde sale ese número? ¿Cuántas tribus fueron el pueblo de Israel? 12. ¿Cuántos apóstoles? 12. Muy bien. 12 por 12. ¿Y de dónde sale el 1000? Cuando el pueblo de Israel salía para la batalla, salía en grupos de 1000. Por eso ahí decía, vienen de millares en millares. Es decir, cada grupo conformaba 1000. Este grupo es aquel pueblo en el tiempo del fin. No estoy hablando de iglesia. Estoy hablando de pueblo, fiel a Dios, que su vida está en armonía con Dios, y este grupo, ¿qué cosa está? Preparado para la batalla. ¿Qué batalla? Vamos a ver en los próximos capítulos que existe la última batalla en este mundo, la cual se llama la batalla del Armagedón. Entonces, este grupo sufre persecución, pero aceptó la gracia de Cristo, tiene el sello de Dios. El sello de Dios les protege de las plagas, pero no del otro tipo de angustia. Ahora, fíjense una cosa. El número 12 se repite constantemente. 12,000 estadios, la ciudad santa tiene dimensiones de 12, etcétera, etcétera. Entonces, aquí representa al pueblo de Dios a través de toda la historia. Aquellos fieles hijos de Dios, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, han aceptado la gracia de Cristo, y aquellos que tienen ese sello visible en su vida. Entonces, formar parte de este grupo no se trata de una placa de iglesia, sino se trata de fidelidad y de lealtad a la palabra de Dios. Pablo. Pensando en lo que hablabas, que el domingo como monumento a la resurrección,
cosa que bíblicamente ya hay un monumento que es el bautismo. Pero no será, según el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él, en ese día. Y si uno lee el contexto de este Salmo, por ejemplo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y eso uno conecta, por ejemplo, con Hechos 4:11. Uno va a ver que en qué momento Cristo se constituye en la piedra principal del ángulo. Y es cuando Él resucita. Entonces, el domingo, más que un emblema a la resurrección, sería un emblema cuando Él se constituye en esa principal piedra del ángulo. Excelente. Más la Biblia no muestra ninguna evidencia con que el domingo sea un día de adoración. Cuando habla de este día, este es el día que hizo el Señor. Cuando habla de día, está hablando de por lo menos 3 conceptos. Es el día de salvación. En el contexto está hablando del día de la resurrección, que es la victoria sobre el pecado, mas no un día de adoración. Entonces, bíblicamente tenemos 104 textos que hablan de un día de adoración. Y nosotros en el primer capítulo vemos que la Biblia menciona 7 veces el domingo en el Nuevo Testamento. No es que no menciona, pero las 7 veces menciona como día de reunión o como primer día de la semana, mas no como un día de adoración. Ahora, ¿quiénes son la gran multitud? La gran multitud son los 144,000 en 2 momentos. Solo que los 144,000 están en la tierra, listo para la batalla, y la gran multitud está celebrando la victoria porque ya pasó por la batalla. Miren, es interesante. Allí en el capítulo 7, allí cuando habla en el versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud. En los primeros versículos dice, escuché que eran 144,000. Ahora vi una gran multitud. No se podían contar naciones, tribus, lenguas. Estaban delante del trono, en la presencia de Dios y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a Dios diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, el que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los que estaban allí al pie del trono, y los ancianos y los seres vivientes, se postraron diciendo, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mientras unos están preparados para la batalla, en la gran multitud dice, ya vencimos. Es decir, es el mismo grupo. Finalmente, queridos, nosotros no debemos fidelidad a un líder ni a una iglesia. Debemos fidelidad a la Biblia. Ahora yo te voy a hacer una invitación a ti. Tú que tienes este libro en tus manos. La Biblia es clara. La Biblia no necesita un intérprete humano. La Biblia se interpreta a sí misma. Empieza a revisar el fundamento de tus creencias. Empieza a salir del bullicio, del griterío, de iglesias que solamente hablan cualquier otra cosa, menos se abre la Biblia para poder predicar el plan de Dios para ti. Somos salvos por gracia. Aceptamos esa gracia, pero la gracia nos lleva por el camino de obediencia. Hoy te desafío a dar un paso de fe para que tú y yo podamos formar parte de un pueblo. Y es ese pueblo que se mantiene de parte de Dios y de su palabra. Toma esa decisión de ponerte de parte de lo que Dios tiene en su palabra, sacando todas las tradiciones que tienes en tu vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice aquel que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Y en él se ha perfeccionado, porque sabemos que estaba en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Lucas 4:16 dice que su costumbre era ir a la sinagoga todos los sábados. No porque un día te salve, eres salvo por la gracia de Cristo. Sin embargo, su gracia te transforma y hace que tu vida se pueda poner en armonía con el ejemplo y la voluntad de Dios. Hoy te invito este sábado, busca una iglesia, que hay una dirección, busca. Te espero allá. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Que el monumento que levantó en la creación, según Isaías capítulo 66, 22 y 23, será eterno. Ese es el día que Dios separó.
Es el día que Dios separó para que tenga un encuentro contigo. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra. Que tu gracia pueda transformar nuestro corazón. Y ayúdanos a colocar nuestra vida en armonía contigo. No por nuestros propios méritos o esfuerzos, sino porque el Espíritu Santo permite ese cambio en nuestra vida. Abre nuestros ojos, ayúdanos a mirar tu verdad y aceptarlo con agrado en nuestro corazón. En nombre de Jesús.